Muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a tu programa Alza tus Ojos. Nuevamente continuamos con el estudio de las profecías, Daniel y Apocalipsis. Ahora vemos el panorama más claro. Ayer analizábamos el tema tan vital de Apocalipsis 12, donde vimos las 4 etapas del dragón. Vimos cómo el dragón se había rebelado en el cielo contra Dios a través de Satanás y sus ángeles. Fueron arrojados a la tierra. Ahora, a través de la historia llegamos hasta el cuarto imperio, el dragón, las piernas de hierro. Cómo perseguía al pueblo de Dios prácticamente desde el año 64 hasta el año 313. Muchos mártires cayeron, fueron entregados a los leones, a los circos romanos, fueron crucificados y muertos de diferentes maneras. Luego llegamos a la etapa donde Roma le entrega el poder al sistema papal y ahora viene la amalgama de entre el poder civil y el poder religioso. Y empieza una persecución tan tal de 1260 años. Ya vimos cómo la mujer dice que huyó al desierto. La tierra ayudó a la mujer en ese periodo hasta 1798 cuando se le da la herida mortal. Cuando Roma pierde su poder al final de los 1260 años, cuando Francia, la bestia que sube del abismo, se levanta y le infringe al papado, quitándole el poder, quitándole todo. Y ahora, hoy, vamos a estudiar las 2 bestias. Apocalipsis 13. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito y amado Dios, te damos gracias por la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Dirige nuestros pensamientos hacia ti, que tú puedas abrir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y podamos comprender las etapas finales de la historia. Dirige, Señor, nuestra vida. Dirige, Señor, nuestro camino y ayuda, Señor, al entendimiento de tu palabra. Gracias por todo en Jesús. Amén. Hoy vamos a entrar en uno de los estudios más fascinantes. Recuerda que yo te decía que no podemos separar Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 porque prácticamente a algunos quieren hacer parecer como 3 bestias diferentes. Pero si tú lo analizas, las bestias tienen las mismas características. Si tú lo ves, por lo menos en el 12:3 dice, también apareció una señal, un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, aquí dice que las cabezas tenían 7 diademas. Ahora, vamos a Apocalipsis 13, que es el que vamos a entrar. No te olvide lo que decía Apocalipsis 12. Dice el capítulo 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Ahora, el paralelismo lo es muy similar, solo que dice una bestia, aquí dice un dragón, allá dice una bestia. Es interesante porque dice que tenía 7 cabezas, al igual que el dragón, 7 cabezas. Tenía 10 cuernos, ahí dice también 10 cuernos. Además tenía sobre sus cabezas y sobre sus cuernos, dice diademas o coronas. Y después dice, solamente se le agrega un poquito más, porque aquí aparece solamente 7 diademas, pero en Apocalipsis 13:1 dice, nombres blasfemos. Sobre las cabezas tenía nombres blasfemos. Es interesante, ¿qué es blasfemia? Porque a Jesús lo querían apedrear por 2 cosas que los judíos consideraban blasfemias. En una de ellas le dijeron, no por buena cosa te queremos apedrear, sino porque siendo Dios te haces pasar siendo hombre te haces pasar por Dios. Si un hombre dice que él es Dios en la tierra, eso es una blasfemia. Pero también a Jesús lo trataban de apedrear por otra blasfemia que consideraban los judíos. Cuando llega un paralítico, le dije, ¿qué es más fácil? Decirte, levántate o tus pecados son perdonados.
Pero él dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, a ti te digo, levántate. Y entonces ellos se enojaron y lo trataron de apedrear, porque decían, ¿cómo tú siendo Dios pretendes perdonar pecados? Si un hombre dice perdonar pecados en la tierra, eso es una blasfemia. Es interesante, hay muchas cosas que en la Biblia son consideradas blasfemias. Una de ellas, Apocalipsis, Ezequiel capítulo 8. Ezequiel tiene una visión, Dios lo agarra y lo lleva al templo y le dice que abra un boquete, que abra un hueco, un agujero en la pared. Y ahora dice que ve a los ancianos de Israel ofreciendo incienso a los ídolos. Y las paredes estaban llenas de ídolos. Y había el ídolo del celo, el cual apartaba a Dios. Si tú ves la historia desde Salomón hasta los últimos reyes, después con la caída de Nabucodonosor, del último reino de Judá, casi todos los reyes adoraban imágenes. Adoraban a Baal, a Cera, a todos estos dioses paganos. A Tamuz, a Nimrod. Todos estos dioses, a Moloch, a Dagón. Cada nación tenía su dios y ellos se lo traían y lo adoraban. Esto era una abominación. Pero después le dice que abra otro hueco y de pronto allá encuentra mujeres endechando a Tamuz. Tamuz, el hijo de Nimrod. El que luego dijo que había nacido por arte del sol, su madre. Era el hijo del sol. Y también lo adoraban y lo lloraban. Pero luego le dice que abra más boquetes y de pronto encuentra 25 varones adorando al sol. Tanto Ezequiel 6 como Ezequiel 8 vemos que dice que tenían caballos dedicados al sol. Tenían estatuas al sol. Estos jóvenes le daban la espalda al templo y adoraban al sol. La oración al sol era una blasfemia. Era una abominación. Por eso dice que estas 7 cabezas tenían nombres blasfemos. Porque de una u otra manera ellos querían y tomaban el lugar de Dios en la tierra. Pero vamos a avanzar. Dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Si nosotros analizamos, venimos estudiando el libro de Daniel, y si analizamos el capítulo 13, ahora simplemente nosotros vemos que Juan está viendo prácticamente la misma visión que ve Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Daniel ve un león, un oso, un leopardo, y luego un dragón, una cuarta bestia espantosa y terrible. Ahora Juan está viendo simplemente la misma visión, pero de una manera desde el tiempo de Juan. Daniel la da del tiempo suyo. Daniel vivía en el imperio babilónico. Ahora Juan está viviendo en el imperio del dragón, en Roma. Si tú lo ves desde ese punto de vista, ahí lo dice. Primero, se nos presenta a la bestia como el leopardo, Grecia. Luego las patas como el oso, Medo-Persia. La boca como el león, Babilonia. Y el dragón, la cuarta bestia, el imperio romano, ahora le entrega el poder, su trono y grande autoridad. Eso quiere decir que le dio tanto el poder político y el poder religioso. Obtuvo la amalgama del poder político. ¿Por qué razón? Porque si tú lo ves desde ese punto de vista, lo que hizo el sistema papal, Roma papal, lo que hizo fue absorber toda la paganidad, todas las falsas doctrinas de los 4 imperios y se los dejó para sí. Simplemente después del año 31, cuando Constantino llega al poder, y en el 400 y en el año 500, la iglesia se vio prácticamente bombardeada por falsas doctrinas. Aceptaron muchas de las cosas que nunca se habían aceptado.
Aceptaron los templos que Constantino les dio que era para las deidades paganas. Grandes templos de adoración que hoy todavía los tenemos. Aceptaron la adoración a las imágenes. Simplemente agarraron las imágenes dedicadas a sus deidades y les cambiaron de nombre. La Iglesia Católica aceptó muchas de las cosas que estaban prohibidas por Dios. La oración al sol en domingo. El bautismo de los niños. La inmortalidad del alma, donde desde el imperio babilónico hasta el imperio romano creían que los muertos después de que se morían se iban para el cielo, se iban para el infierno. Los griegos prácticamente eran los que más adoraban en esa forma. Y a la iglesia romana le gustó esto y lo aplicó y lo aceptó. Y empezó a decir, bueno, mira, si alguien se muere y era un poquito malo, le rezamos unas cuantas misas y lo pasamos desde allá del infierno, lo subimos ahí al purgatorio y luego al paraíso y luego al cielo. Qué triste y qué lamentable cómo se fueron aceptando una cantidad de doctrinas falsas. Y las verdades fueron ocultadas al pueblo. Y se vendían reliquias. Y se vendían luego, la gente le decía, mira, ¿quieres seguir pecando? Y le vendían indulgencias. Le vendían cartas con perdón. Si querían pecar 10 años, pagaban. Y a los 10 años venían con la carta y decían, bueno, tú eres absuelto. Luego los sacerdotes empezaron a perdonar pecados. Empezó la confesión. Empezó la falsa adoración. La Biblia fue reemplazada por la tradición. Es triste y lamentable cómo lo que hizo fue el imperio absorber de los otros 4. Esta bestia que vemos en Apocalipsis 13 es prácticamente una amalgama de los 4 imperios. Pero ahora simplemente Roma la termina coronando en el 538, dándole a Justiniano su poder, su trono y grande autoridad. ¿Y por qué te digo que es el cuerno pequeño de Apocalipsis 7? Porque mira las características muy similares que hay entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló la tierra en pos de la bestia. 1798, porque recuerda que el poder iba a durar 1260 años. Del 538 a 1798. Ahora es interesantísimo porque dice aquí que una de sus heridas era como herida de muerte. En 1798 el papado recibe una herida de muerte, una estocada mortal, le quitan el poder. El poder político le es quitado a la Iglesia Católica. Y ahora no tenían poder para matar, no tenían poder para perseguir a los cristianos. Y ahora el cristianismo en este periodo fue nuevamente reconquistado. Avanzó. Se predicó el Evangelio. Recuerda que lo habíamos visto en Apocalipsis 10. Se predicaba la venida de Cristo. Se empezaron a abrir el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis a comprender las Escrituras. La gente tenía una reforma y nacieron nuevas iglesias, entre ellas la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero también cuando Dios levanta la verdad, Satanás levantó también la falsedad. En ese momento nacieron los testigos de Jehová, nacieron los mormones, la contraparte, para que la verdad, cuando sale un billete al país, el billete de 5, de 10, de 20, de 50, entonces también los que hacen las falsificaciones levantaron billetes falsos. ¿Por qué? Porque Satanás quería confundir al pueblo. Mientras Dios levantaba su iglesia verdadera en el último tiempo, Satanás también levantaba iglesias falsas, con mensajes muy similares, pero falsos. Y es interesante porque dice que esta herida fue sanada. En 1929, Italia, en un concordato que se hizo en Italia, se le devuelve al papado, en el concordato de Letrán, se le devuelve al papado todas las tierras, los títulos, el dinero, las joyas, todo lo que le fue quitado por Francia. Y nuevamente ahora el papado empieza a recobrar el poder. No, en 1929 no se sana la herida, apenas se comienza un proceso de sanación.
Porque para 1983, para 1982, Ronald Reagan recibe al papado en Estados Unidos. Una nación protestante que odiaba al papado, que en sus leyes, en su legislación decía no papa, no rey. Y ellos no querían nada con el papado. Prácticamente habían tal vez unos 12,000 católicos en Estados Unidos para 1982, pero Ronald Reagan recibe al papado. Luego después los otros presidentes que siguieron, Clinton, Bush padre y Bush hijo, luego ahora Barack Obama y ahora este último presidente que recibieron y le dieron aún la prédica, el tema, la exhortación a Francisco, ahora en el Senado. Es interesante cómo la Corte Suprema de Justicia tiene 9 legisladores y 6 de ellos son católicos romanos. Cómo el poder prácticamente ha sido una lucha por nuevamente reconquistar América. El papado estaba luchando. Muchos de los hombres que no quisieron aceptar lo que la Iglesia Católica les proponía, como Abraham Lincoln, como Kennedy, murieron en manos de los jesuitas. Murieron a causa de que no quisieron entrar en un pacto con la Iglesia Católica. Pero después de 1982 hasta ahora, en el 2019, ya prácticamente Estados Unidos hay muchos católicos. Muchos se están volviendo del protestantismo al catolicismo. Y muchos dicen la Iglesia Católica ha cambiado. Mira, cantan como nosotros. Hablan en lengua como nosotros. Ya leen la Biblia. Ahora yo los veo que ya han cambiado. Pero es interesante. Simplemente el dragón no cambia. El dragón sigue siendo dragón porque así lo demarca la Biblia. Y porque mira lo que dice un poquito más adelante en el 4. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora, el poder que había obtenido la Iglesia Católica en los 1260 años lo perdió en 1798. Pero nuevamente ahora lo empezó a recuperar. Juan Pablo II llegó a tener un auge tan grande. Desde Pablo VI, pero ya la Iglesia Católica había empezado a dar pasos agigantados, pero Juan Pablo II vino, trajo una conciliación, una unión entre las iglesias evangélicas, las iglesias ortodoxas, la iglesia judía, la iglesia islámica. Pero ahora llegó Francisco y Francisco todavía llega con un poder magnético. Porque está uniendo prácticamente a estos poderes que estaban divididos. Ahora él dice, no, tenemos que unirnos en puntos de doctrinas muy similares. Porque aquí dice que adoraron al dragón nuevamente. Ahora Satanás saca provecho. ¿Por qué? Porque la Roma papal ahora puede recobrar lo que antes había perdido. Por eso, aunque la gente diga que Roma ha cambiado, en realidad la Roma sigue siendo la misma. Roma sigue siendo la misma con sus mismas características, porque Apocalipsis 13 lo presenta al igual que el cuerno pequeño. Mira lo que dice el 5. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Daniel 7:25 dice, y abrió su boca en blasfemias y arrogancias y grandes palabras contra Dios, contra su trono, contra los que moran en el cielo. Y mira lo que dice aquí, hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si tú analizas las cabezas, en Apocalipsis 13 dice que tenían nombres blasfemos. Ahora, esta cabeza ya recuperada después de la herida, ahora dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas, muy similar al cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas contra el Altísimo, contra Dios, contra Cristo. Se levantaba contra Cristo y hacía guerra contra su pueblo y los mataba. Mira lo que dice el 6. Abrió su boca en blasfemia contra los santos, para blasfemar del nombre de Dios, para blasfemar de su tabernáculo, el santuario. La verdad, el santuario la tiró por tierra, dice Daniel 8:11, y la pisoteó.
Ahora aquí dice lo mismo. Dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, Dios establece un ministerio único y se le llama el continuo. Cristo es el único intercesor. Timoteo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero ahora este poder establece una cantidad de mediadores. Muchos mediadores, muchas mediadoras, muchas vírgenes, muchos santos. Y todavía siguen canonizando personas que te pueden ayudar y interceden ante Dios. Es interesante. Y se le permitió, dice el 7, hacer guerra contra el pueblo de Dios y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Igualmente en Daniel 7 dice que se le dieron poder para actuar 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, que equivale 1260 años. Cuando aplicamos el día por año, si tú vas a Números 16, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y caminaron 40 días explorando la tierra, y luego se rebelaron, Dios dijo, así como caminaron 40 días, día por año yo se los he dado, ahora se devolverán al desierto y caminarán 40 años. Ezequiel 4:12 dice, día por año te lo he dado. La interpretación de un día es equivalente a un año. Cuando habla en la profecía de 1260 días, está hablando Dios de 1260 años. Históricamente nosotros vemos cómo el papado Justiniano en el año 538 le entregó al Papa el poder de la Iglesia romana. Ahora se llamaba Roma papal, porque se unió el Estado con la Iglesia y empezó una persecución a muerte. 60 millones de cristianos murieron a mano de la Iglesia Católica papal. Y esto llegó a su final en el año 1798, cuando Francia, cansado de los abusos, detuvo al Papa, se levantó la revolución, Napoleón mandó a Luis Alejandro Berthier y el 15 de febrero entró al papado, tomó al Papa, lo llevó cautivo a Francia, donde murió en el destierro 2 años después. Ahí se terminó la persecución papal, ahí terminó el dominio. Pero recuerda que nosotros vimos que ahora dice que la bestia, aquella cabeza que fue herida, dice que nuevamente es sanada. Y la tierra se maravilla en pos de ella. Y mira lo que dice el 8, y adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoraron a la bestia. ¿Cómo la van a adorar? En el tema de mañana lo vamos a ver. Cómo nuevamente cuando el dragón, que se llena de ira, la cuarta etapa de la persecución sobre la iglesia de Dios en el último tiempo, los que guardan el mandamiento y tienen la fe de Jesús, ahora dice que hay una parte de la tierra que adora a esta bestia y que se maravillan cómo ella ha tomado nuevamente el poder. ¿Quién se lo da? ¿Quién le da la espada nuevamente para que pueda ejecutar una persecución contra el pueblo de Dios? Y mira lo que dice el 9 y el 10. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí se cumple el mismo trato que Dios dio en las trompetas. Recuerda, las trompetas eran juicios contra los enemigos de Dios, contra los que perseguían al pueblo de Dios. Ahora aquí dice que el que mató a espada, espada debe morir. La Iglesia Católica persiguió y a ellas mismos se lo aplicaron. Ellos llevaron en cautividad y en cautividad fueron llevados, porque no solamente fue el papado, sino todo el sistema jerárquico de la Iglesia Católica fue totalmente desmantelado por 2 años.
Luego Napoleón reflexiona y dice, no, nosotros estamos acostumbrados solo al sistema católico, vamos a nombrar otro papa, y nombraron otro papa, pero la historia del poder político ya no tenía más. Ya no tenían poder de la espada, ya no podían matar, no podían legislar, no podían llegar otra vez a unir el Estado con la Iglesia, a unir la parte política con la Iglesia. Por eso es muy importante, las profecías de Dios nos aclaran cómo Dios estaba actuando perfectamente. Ahora, el día de mañana te vamos a invitar a que nos sintonices, a que nos veas. Mañana vamos a estudiar la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y vamos a ver qué propósito tenía esta bestia. ¿Qué es lo que en realidad Dios quiere mostrarnos a través de esta segunda bestia que sube de la tierra? Vamos a orar. Bendito y amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas. Dirige nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes delante de tu presencia, a saber, Señor, que el cumplimiento de las profecías ya prácticamente llega a su final. Son pocos los eventos que faltan. Ayúdanos a mantenernos en pie, a pedir, Señor, y a clamar por tu Santo Espíritu, para que Él, Señor, nos perfeccione, para que Él nos ayude, nos eleve hasta ti, nos lleve hasta el trono de la gracia, para poder arrepentirnos, Señor, de nuestras faltas y poder buscarte con corazón sincero. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.